Muy bien, alumnos, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de la fisiopatología de la diabetes, una enfermedad muy importante para su estudio, prevalente lamentablemente a nivel mundial. Constituye también, como vamos a ver, una pandemia distribuida en los 5 continentes. En algunos de ellos la prevalencia es mayor y las tasas predictivas en cuanto a su incremento siempre en realidad se ha superado la expectativa, ¿no? Los casos reales siempre han superado las predicciones estadísticas, las estimaciones epidemiológicas, ¿no? Y en el 2015 ya se estimaba que 415 millones de personas en el mundo tenían diabetes mellitus, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en este mapa, por ejemplo, hay zonas realmente un gran incremento, una gran prevalencia de diabetes, como es propiamente la India. Ustedes están viendo acá, más de 78 millones de personas tienen diabetes. Y en países orientales, esto por si acaso tampoco no es que sea totalmente inusual, lo cual también puede estar relacionado a cambios en los patrones dietarios, que no es como normalmente en forma ortodoxa o tradicional se alimentaban, como estamos viendo acá, ¿no? Y justamente estos cambios, estos patrones alimentarios radican en otro tipo de pandemia, como ustedes pueden identificar ahí, que también se ha distribuido, ¿ya? Favoreciendo, promoviendo el consumo de grasas saturadas, insaturadas, y lo cual pues dista de una dieta normalmente sana, ¿no? Entonces, el sobrepeso y la obesidad claramente está relacionado con diabetes mellitus. Hay estudios en los que también han valorado la cantidad de restaurantes de comida rápida con la obesidad, como ustedes pueden ver ahí, y han encontrado una asociación, ¿ya? ¿Por qué es importante estudiar a la diabetes mellitus? Porque está asociado a enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, como ustedes pueden ver aquí, es más incidente en la persona que tiene diabetes, como lo ven aquí en amarillo, ¿ok? Y como enfermedad cardiovascular, pues estamos considerando tanto al paciente que tiene infarto de miocardio, al paciente que tiene desorden cerebrovascular o incluso muerte relacionada a un evento coronario. Muy bien, ¿cómo empezamos la aproximación sindrómica de un paciente diabético? Empezamos con lo que llamamos síndrome hiperglicémico. El síndrome hiperglicémico está constituido por 5 P's, de las cuales fisiopatológicamente se explican mejor las primeras 4, en la que, como ustedes ven ahí, empezamos, por ejemplo, con la poliuria. Cuando un paciente está hiperglicémico y supera el umbral de la capacidad de reabsorción de la glucosa en su riñón a nivel del túbulo proximal, esto va a inducir una glucosuria. Y hay que recordar, ya saben esto desde fisiología, que la glucosa tiene un efecto osmótico y por lo tanto va a favorecer la salida y la pérdida de agua. Entonces, al haber glucosuria, va a haber mayor diuresis osmótica, habrá poliuria y los pacientes se pueden deshidratar. Por eso luego alcanzarán la tercera P, que es la polidixia, o la otra P, que es la polidixia, ¿ya? Y lo otro es relacionado, puesto de que una de las características fisiopatológicas justamente se centra en la incapacidad de la glucosa por las células, ya sea por deficiencias de la hormona responsable, que es la insulina, o porque hay una resistencia a la acción de la misma. Entonces, al no captar propiamente la célula la glucosa, entonces los pacientes van a tener un balance energético negativo a nivel de esta célula, ¿no? Por lo tanto, más bien lo contrario, la sensación de hambre, el paciente tendrá polifagia a pesar de que tiene pérdida de peso, ¿no? Por este balance energético negativo que realmente tiene por incapacidad para la captación de la glucosa. La quinta se asocia a prurito, que fisiológicamente no está muy bien esclarecido. Ahora, hablemos sobre la clasificación etiológica de lo que es de mérito, ¿no? Podemos tener la diabetes tipo 1 y 2, de las cuales hablaremos brevemente de la 1 y nos centraremos en la diabetes tradicional del adulto, que es la del tipo 2. Hay otros defectos, otros tipos que ya propiamente son clasificados como genéticos, cuando se altera la función de la célula beta o de la misma insulina, o enfermedades del páncreas exocrino. Ustedes han tenido un seminario de endocrinopatías y de pancreatitis crónica, y en el seminario de pancreatitis crónica, cuando han visto que ya se compromete más del 75% de la masa pancreática, el paciente también ya
puede lindar con la diabetes mellitus, puesto que ya se compromete también el acino pancreático, ¿no? O sea, la función endocrina. En las endocrinopatías, lo que les decía, ¿por qué se puede asociar a diabetes? Porque ¿qué tipo de endocrinopatías han revisado? Por ejemplo, el Cushing, ¿no? El hipercortisolismo. Han revisado la acromegalia, ¿no? El exceso de hormona de crecimiento. Entonces, estas hormonas normalmente tienen un común denominador y es que son contrainsulares, o sea, tienen una acción opuesta a la insulina. Tienen una resistencia a la acción de la insulina y por lo tanto no se capta adecuadamente la glucosa. Por eso es que estos pacientes pueden tener un perfil prediabético. Y también fíjense que hay algunas diabetes que más bien puede ser inducida por medicamentos, como por ejemplo el ácido nicotínico, que es un medicamento que se utilizaba para la hipertrigliceridemia. Los corticoides, que son de amplio uso a nivel médico para cualquier estado proinflamatorio y que también pueden producir hiperglicemia. El diazóxido no se utiliza hoy por hoy, sino queda relegado para su uso experimental. Por ejemplo, si ustedes quieren inducir experimentalmente en laboratorio ratas diabetes mellitus. Y las tiazidas, que sí que son un medicamento ampliamente utilizado para la terapia de la hipertensión arterial, se recomienda en las guías clínicas su uso desde hace muchas décadas. Incluso es uno de los medicamentos que se suele usar de primera línea. Entonces, este medicamento está asociado a la incidencia de nuevo de diabetes mellitus. Sin embargo, evidentemente por el gran efecto terapéutico que tiene antihipertensivo, de todas maneras no es que esté restringido su uso o no es de que haya una advertencia generalizada en relación a la diabetes mellitus, pero sí es cierto que está asociada a la incidencia en algunos pacientes. Luego, miren, nosotros podemos encontrar diabetes mellitus como consecuencia de unas infecciones como el caso de la rubiola congénita o el citomegalovirus, en los cuales estos virus lo que van a inducir es la respuesta inmunitaria, en la cual la formación de anticuerpos no solamente se va a dirigir contra el epítope antígeno de estos virus, sino también contra algunas características o una secuencia de aminoácidos que normalmente se reconocen de las células beta, ¿no? Entonces, hay una respuesta inmunológica cruzada que finalmente puede generar diabetes mellitus. Y algunos otros síndromes, como unas cromosomopatías, como están viendo aquí, pueden también asociarse a diabetes mellitus. Muy bien, centrémonos en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. Para diferenciarlo, miren, ustedes pueden ver esta tabla en la que tenemos propiamente diferenciación en cuanto a la edad. Fíjense que hablamos de la diabetes juvenil, propiamente en la diabetes tipo 1 y la del adulto en la del tipo 2. Otras características es el peso, la obesidad, por la resistencia periférica a la insulina, se va a asociar, como estamos viendo acá, miren, diabetes 2, obesidad, insulinoresistencia, y por lo tanto esto se asocia más a la diabetes tipo 2. La insulinopenia, o sea, ya la incapacidad para la producción de insulina, en realidad no será tan alta, tan incrementada en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, a diferencia del tipo 1, propiamente por una alteración per se congénita que podría ser, ya tiene el paciente insulinopenia absoluta, ¿no? Cuando tú no tienes insulina, entonces tú no puedes captar la glucosa. Entonces, como el organismo necesita propiamente esto, va a activar rápidamente los otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, la glucogenólisis, la neoglucogénesis, pero también va a activar la lipólisis, en especial si tienes insulinopenia absoluta. Entonces, como se va a estar exacerbada esa activación, como la lipólisis, por eso es de que vamos a ver que en los pacientes que tienen diabetes tipo 1 será más frecuente ver la cetosis, a diferencia del diabético tipo 2, en la que podría verse cuando se descompensa. ¿Ok? Muy bien. Pueden haber algunas variantes, por ejemplo, si yo encuentro una variante llamada MODI, en la que los pacientes se una etapa juvenil, tiene en realidad es el comportamiento como de una diabetes del adulto, pero comienza en etapas tempranas, antes de los 25 años, pero finalmente también aquí existe una alteración en la insulina, que finalmente llega hasta la insulinopenia absoluta. Solo que esto de aquí, fíjense, esto más bien tiene un defecto genético, identificado ya en algunos cromosomas y tiene una herencia
autosómica dominante. Así que esto evidentemente no es usual de encontrarlo, pero sí que es una variante que es la variante MODY, ¿ya? ¿Cómo yo puedo diferenciar, ya que estoy hablando de diabetes del adulto, y en este caso diabetes del adulto, pero de comienzo juvenil? Bueno, en la diabetes del adulto, acabo de decir de que está asociado a la obesidad y a la insulinoresistencia. Yo puedo encontrar, por ejemplo, como consecuencia de la insulinoresistencia, acantosis nigricans, y esto no lo voy a encontrar acá porque esto más bien se trata de un defecto genético. Es una variante, la variante MODY, y la otra variante es la variante LADA, en la que más bien acá, más bien se presenta en una etapa adulta, pero no tiene una diabetes tipo 2, sino es una diabetes tipo 1 porque tiene un perfil autoinmune, y la variante es LADA, o sea, diabetes del adulto tardío y autoinmune. ¿Ok? Entonces, en este caso, así como en la diabetes tipo 1, tengo también este perfil autoinmune frente a estos anticuerpos, el anticuerpo de descarboxilasa el ácido glutámico que estás viendo aquí, o el anticuerpo contra la insulina. Estos anticuerpos están presentes en el diabético tipo 1 y también en esta variante LADA. También podemos hablar de la diabetes gestacional, en la que hay que separar propiamente en la gestación, que puede haber dos etapas, ¿no? En las primeras semanas del embarazo, más bien atraviesa la gestante una fase anabólica, en la que hay una hiperplasia de las células beta, mayor secreción de insulina y mayor hay captación de la glucosa. En cambio, en la segunda mitad del embarazo, cuando más bien como consecuencia del predominio de estas hormonas, como la somatotropina coriónica humana, el cortisol y el glucago, más bien esto se asocia a insulinoresistencia. Así es que en esta segunda etapa es donde yo puedo encontrar la diabetes mellitus gestacional, porque ahí es donde puedo encontrar resistencia a la insulina, evidentemente producidas por estas hormonas placentarias, por ejemplo. De la diabetes tipo 1, miren, hay susceptibilidad genética como en cualquier enfermedad. Puede haber un factor que me haya inducido la autoinmunidad. Recuerden que esto ocurre en etapas precoces desde niños, como por ejemplo en algún momento se vinculó al consumo de leche de vaca, ¿no? Especialmente se habían hecho estas asociaciones y estos estudios en países nórdicos de alto consumo de leche de vaca. Incluso fue publicado en su momento hace ya muchos años por la revista Lancet, ¿no? En la que los pacientes o los niños o los lactantes, cuando eran expuestos a la leche de vaca, recuerden que tiene una carga antigénica, ¿no? Contiene proteínas derivadas de las vacas, como por ejemplo la beta-caseína, la beta-lactoglobulina, y como consecuencia de esta estimulación antigénica proteica se podía haber desencadenado una respuesta inmunitaria autoinmune, y por eso es que estuvo vinculado o asociado, ¿no? Hoy por hoy no está recomendado en pediatría darle leche de vaca a los lactantes. Claro que la versión oficial de la no recomendación es porque tiene alta carga osmolar y puede producir diabetes, complicaciones intestinales, etcétera. Pero también existe esta asociación como les menciono. Y la inmunidad finalmente cuando ya se desencadena es mediado por estos anticuerpos que ya he mencionado, ¿no? Tanto así que yo si quiero diagnosticar a una persona con diabetes tipo 1, le pido en el laboratorio ese tipo de anticuerpos. Muy bien, centrémonos en la diabetes tipo 2, que tiene, sí, un asidero genético, pero es poligénico. O sea, yo no puedo identificar un solo gen y a partir de ahí modificarlo y curar a una persona diabética. No puedo hacer eso porque el modelo es poligénico y además es multifactorial. Entonces hay un factor ambiental que va a estar relacionado con el factor poligénico. De todas maneras, sí que evidentemente es importante el antecedente familiar genético, porque fíjense que si ambos padres tienen diabetes mellitus, la incidencia de diabetes en los hijos aumenta hasta el 70%. ¿Okay? Hay concordancia entre gemelos idénticos, pero como siempre tiene que haber un factor ambiental que despierta esta activación genética. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? Bueno, uno tiene que ser la edad, otro es el sobrepeso, hay que tener cuidado en esta época de aislamiento y de sedentarismo por la pandemia. Los antecedentes familiares de diabetes, ya lo hemos dicho. La raza hispanoamericana también tiene un antecedente ahí de factor de riesgo. Y si es que el paciente le precede un récord de intolerancia a la glucosa o el análisis de la glucosa está en estado prediabético. Entonces, cuando hay
alteraciones analíticas prediabéticas también se puede asociar a esto. Si hay registro de diabetes gestacional, si hay otro tipo de alteraciones de endoteliales como hipertensión arterial, o si el paciente tiene dislipidemia, por ejemplo, hipertrigliceridemia o reducción del HDL, que más bien es el colesterol protector, ¿cierto? El que interviene en la síntesis reversa. Si tiene el paciente antecedente de enfermedad cardiovascular y subrayen esto, que es si es que tiene síndrome de ovario poliquístico esa paciente, porque esto se ha asociado a insulino resistencia. De la insulino yo puedo encontrar este signo que es la acantosis nígrica, que lo puedo ver en zonas de pliegue, por ejemplo aquí en la región cervical, que parecería que le faltara un baño a este paciente, pero en realidad son lesiones hiperpigmentadas en las zonas de pliegue, ¿ok? Se asocia a la insulinoresistencia. Y en el caso del síndrome de ovario poliquístico, en efecto, bueno, se ha asociado que el incremento de la insulina incrementa la producción de andrógenos. Recuerden que en el ovario poliquístico hay signos de androgenización. Las mujeres tienen hirsutismo, tienen acné. Y la insulina inhibe la síntesis de estas hormonas transportadoras y por lo tanto se incrementa la presencia de hormonas sexuales, ¿no? Masculinas, por ejemplo, testosterona, y por lo tanto hay signos de androgenización. Entonces, existe esta asociación. En cuanto a las alteraciones analíticas, bueno, de las alteraciones analíticas, una cosa es diagnosticar propiamente lo que es diabetes mellitus, que propiamente se diagnostica, miren acá, cuando la glucosa en ayunas es mayor o igual a 126, o podría diagnosticarlos en cualquier momento si es que el paciente, por ejemplo, está con un síndrome hiperglicémico y la glucosa tiene más de 200, o si le hago un test de tolerancia a la glucosa, miren acá, después de hacer esta carga con una sustancia glúcida de 75 gramos, y si se encuentra en la prueba las 2 horas más de 200, también diagnostico diabetes mellitus, ¿no? Incorporó este parámetro, que es la hemoglobina glicosilada ya hace unos años, que cuando está mayor o igual a 6.5 también calza con el diagnóstico. Lo normal en ayunas es menos de 100, y luego el test de tolerancia es menos de 140. Y los valores entre ambos es lo que se consideraría prediabetes. ¿Ok? La prediabetes es un factor de riesgo para la diabetes, esto que están viendo acá en celeste, la fila en azul, es lo que sería el factor prediabético tanto en ayunas como el factor luego de haber hecho la test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Deben de recordar que lo normal es menos de 140 luego de haber hecho un test de tolerancia a la glucosa. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, lo que tenemos que podemos enfocarlo de varias formas. Por ejemplo, aquí tenemos que hablar sobre la curva entre sensibilidad y liberación de la insulina, ¿no? Fíjense acá, ¿qué es lo que va a pasar si yo tengo, por ejemplo, que, miren, si yo tengo que mi sensibilidad de la insulina, digamos que va a ir bajando, puede bajar, por ejemplo, cuando yo aumento peso, llego a la obesidad, etcétera. Cuando yo bajo mi sensibilidad a la insulina, ¿qué es lo que va a hacer el páncreas? Formar más insulina, ¿cierto? Lo lógico, va a tratar de compensar. Entonces va a inducir un estado de hiperinsulinemia. Y con eso, en realidad, miren, podría hasta compensarse, ¿ok? Porque esta curva que están viendo acá, que hay una relación inversamente proporcional entre la sensibilidad y la liberación de insulina, es una compensación normal, ¿no? Por eso es de que muchas personas que incluso tienen obesidad, no todas tienen diabetes mellitus, evidentemente. Sin embargo, cuando ya se suman otros factores, ya se rompe este equilibrio, esta relación entre sensibilidad y liberación de insulina, y luego pasaremos aquí a esta fase de intolerancia a la glucosa o de diabetes mellitus, en que la característica es en que la sensibilidad de la insulina se sigue reduciendo y en algún momento la liberación de la insulina también estará con discapacidad. ¿Ok? Entonces tenemos ese problema, ¿no? Entonces uno de los factores que está involucrado en esta génesis fisiopatológica es la reducción de la sensibilidad de la insulina. La reducción de la sensibilidad de la insulina se puede asociar a insulinoresistencia. ¿Qué factor fisiopatológico interviene con la insulinoresistencia? Esto, por ejemplo, los ácidos grasos libres. La presencia de ácidos grasos libres, como ustedes están viendo aquí, disminuye la captación de la glucosa y por lo tanto genera insulinoresistencia.
Pero además también interviene la neoglucogénesis y generará más hiperglicemia o directamente incapacita la liberación de insulina. ¿Ok? ¿De dónde procede esta alteración de los ácidos grasos libres? Bueno, justamente vienen siendo liberados propiamente del tejido adiposo. ¿Ok? En la que justamente cuando hay una menor captación de la glucosa, y ahí ya empieza el círculo vicioso, cuando ya se reduce la captación de la glucosa es cuando se activa la vía lipolítica que va a favorecer la liberación de los ácidos grasos libres. ¿Y por qué capta la glucosa? Porque al mismo tiempo no se está secretando adecuadamente la insulina. Ok, entonces al final el paciente estará hiperglicémico. Uno de los factores entonces será porque hay incapacidad de la insulina, puede haber insulinopenia. Otro factor es porque el hígado está produciendo glucosa, por ejemplo, neoglucogénesis. Y el otro factor es porque hay una resistencia a la acción de la insulina. Entonces, los tres factores están vinculados a la hiperglicemia, solo que nosotros nos hemos centrado en este factor en la que hay una resistencia a la acción de la insulina, ¿ok? Pero ojo que este factor a su vez también está asociado con una menor síntesis o menor acción de la insulina desde el páncreas, ¿no? Ya cuando el paciente avanza en su enfermedad, ya esto virará más hacia un estado de insulinopenia. Y la insulina en realidad puede alterarse de varias formas, ¿no? Una de ellas es en cuanto a la forma en la que se secreta. Fisiológicamente, ustedes deben de recordar que existe que la secreción bifásica de la insulina tiene dos partes, ¿no? Primero hay un pico de secreción pulsátil inicial, inmediatamente después de la ingesta postprandial de los alimentos, que luego se reduce a la mitad en los siguientes minutos y luego nuevamente alcanza una nueva elevación, un segundo pico que es ya de meseta y que se va a extender por 120 minutos, un poco más. ¿Qué es lo que pasa en el paciente con diabetes tipo 2? Aquí en anaranjado, lo que estamos viendo es que existe una amputación del primer pico de secreción pulsátil de la insulina. Entonces ya hay cambios también en la acción de la insulina, como vuelvo a decir, ¿no? Entonces nuevamente estamos viendo acá, fíjense, acá lo que estamos viendo es línea continua en azul, la captación de la glucosa que en el tiempo va a ir reduciéndose, o en cuanto a los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los diferentes factores de riesgo en las axisas, tenemos obesos, paciente obeso con intolerancia a la glucosa, paciente obeso ya diabético, y que incluso puede atravesar con dos fases, una en la que tiene más y otra en la que tiene poca insulina, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo acá. La captación de la glucosa va a ir reduciéndose en ese obeso, en ese paciente ya con intolerancia a la glucosa y así progresivamente hasta que alcance la diabetes. La glucosa naturalmente va a ir incrementándose desde el punto de vista que sea prediabético ya propiamente diabético. Y la insulina, miren, puede atravesar en efecto dos etapas, ¿no? Al comienzo, si es que yo no tengo una buena captación, una buena sensibilidad a la insulina, yo secretaré más insulina. Entonces estaré hiperinsulinémico. Pero luego habrá como poco a poco un agotamiento, la reserva beta pancreática se irá reduciendo hasta que finalmente el paciente estará insulinopénico. Entonces, cuando entra por la puerta del consultorio un paciente con diabetes, yo no sé en qué etapa está, ¿cierto? Puede ser que esté en etapa de hiperinsulinemia o puede ser que esté en etapa de hipoinsulinemia. ¿Ya? Evidentemente, mientras más tiempo de enfermedad tenga, obviamente nos vamos más a la insulinopenia. Entonces hay un continuum fisiopatológico, ¿no? Primero tenemos los diferentes factores de riesgo que ya hemos dicho, obesidad, sedentarismo, metabolopatías, y luego ya viene la intolerancia a la glucosa y finalmente la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, a largo plazo, lo que se va a generar son diferentes mecanismos ya empezará por aquí el daño glucotóxico, los daños microvasculares y macrovasculares, así como también daños lipotóxicos ya en etapa de diabetes. Algunas palabras más en cuanto a la obesidad. Miren qué pasa en la obesidad. En la obesidad hay uno de los receptores de la insulina y por lo tanto no actúa adecuadamente. Y como hay un defecto de estos receptores de tirosina quinasa de la insulina, entonces se da este fenómeno
Cuando tú no tienes un adecuado receptor, entonces se incrementa el sustrato, ¿no? O sea, hay el fenómeno que ya ustedes saben desde fisiología y bioquímica de upregulation, y por lo tanto se genera más insulina, y al haber más insulina, nuevamente luego se genera el fenómeno de downregulation, reduciendo el número de receptores. Entonces, esta secuencia también explica el defecto en la insulinoresistencia. ¿Qué tipo de obesidad? Porque hay dos. La visceral es la que está asociada, no la subcutánea, a la insulinoresistencia. Y la insulinemia se puede asociar a otros defectos como la hipertensión arterial, por eso no es que sea raro de ver una persona diabética y que al mismo tiempo tenga hipertensión arterial, porque en la hiperinsulinemia se incrementa la actividad simpática, se retiene más sodio y se genera una relación vascular que genera también aumento de la resistencia vascular periférica. Los tres factores favorecen la hipertensión arterial. Mucho se ha hablado sobre la obesidad, el tejido adiposo, y en efecto, hoy por hoy hay que comprenderlo fisiopatológicamente en su plenitud, puesto que el tejido adiposo constituye actualmente un tejido endocrino. Ya recuerden que aquí, por ejemplo, se encuentran unas moléculas importantes como la lectina, y de la lectina ustedes deben de recordarlo porque experimentalmente son esas ratitas gorditas que no tienen propiamente ese gen de la lectina, el gen OB, y por lo tanto la vemos hiperfágicas, obesas y diabéticas. ¿Okay? Entonces, este gen se expresa en los adipocitos y y en condiciones normales, lo que se encarga de la lectina es como un feedback, o sea, está en ese adipocito y interviene en la homeostasis de la energía, ¿no? Es como que sensa cuánta energía positiva almacenada ya se encuentra propiamente en el adipocito, y lo que debe de hacer esa lectina liberada a nivel del tejido nervioso es más bien suprimir el apetito. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo más bien eso, entonces más bien estaré con hiperfagia, por eso como ven en los ratones estarán diabéticos. Y uno podría pensar, ¿y cómo estará la lectina en los pacientes con obesidad? ¿Acaso está disminuida, puesto que están obesos? En realidad la respuesta es que no. Los pacientes obesos también tienen hiperleptinemia. ¿Y por qué se debe esto? Porque tienen resistencia a la acción de la lectina. Entonces, miren, acá tenemos dos ratas, la que produce lectina normal es sana y la que no produce lectina es hiperfágica, obesa, se han relacionado su gen OB, no lo es un modelo experimental. Y fíjense qué pasa en su tejido adiposo. Hay infiltración de células proinflamatorias. En los macrófagos se sintetiza citocinas proinflamatorias. Entonces, este estado proinflamatorio es lo que genera lo que también se asocia a largo plazo a diabetes mellitus, ¿no? Por ejemplo, hoy en el tema de la pandemia con el COVID, muchos preguntan por qué la obesidad es un factor de riesgo. Bueno, ahí está la respuesta, porque fisiopatológicamente hay un desbalance inflamatorio en algunos pacientes que tienen obesidad, ¿no? Hablemos un poco más entonces del tejido adiposo. Miren, acá tenemos una rata normal con su tejido adiposo que produce lectina, y acá tenemos otro modelo experimental de ratas en la que no tiene el tejido adiposo, que son lipotróficas. Si yo le hago otra vez el tejido adiposo, ¿qué es lo que sucede? Se incrementa la sensibilidad de la insulina y disminuye la esteatosis hepática. Entonces tiene un buen efecto el trasplante de tejido adiposo. En este otro modelo, la ratita acá, gordita obesa, es la que no tiene lectina, le trasplanto ahora su tejido adiposo y fíjense que no tengo efectos. Entonces fíjense ya en forma comparativa lo que estoy haciendo. Y ahora miren que yo lo que voy a hacer de diferente es agregarle lectina. Entonces cuando le agrego la lectina y le administro además el tejido adiposo de esa rata, sí que vuelvo a recuperar el efecto que no tenía antes. Pero ¿qué pasa si solo le administro lectina? Miren, hay un efecto, pero no es un efecto pleno. ¿Qué significa esto? Que además de la lectina, en ese tejido adiposo hay otras sustancias que también intervendrán en la sensibilidad de la insulina, ¿no? Y lo vuelvo a corroborar. Ahí tengo la ratita obesa, lo administro lectina, para recuperar su sensibilidad de la insulina. ¿Qué es lo que tengo en ese tejido adiposo? Otras moléculas antiinflamatorias como esta adipoquina antidiurética, que es la adiponectina. Entonces, la adiponectina justamente es antiinflamatoria y favorece la sensibilidad de la insulina.
Entonces, cuando las personas padecen de hipodispoletinemia, entonces tendrán también insulino resistencia. Y el pipargama, que es justamente la molécula que tiene los receptores aquí a nivel, es una molécula que se encuentra propiamente en el tejido adiposo y es antiinflamatoria, también está relacionada a la expresión de adiponectina. Entonces, el tejido adiposo tiene dos caras, una que es prohiperglicemiante y la otra que es antihiperglicemiante. Y la prohiperglicemiante es la que está asociada a estado proinflamatorio, ¿no? Como están viendo acá. Y la antihiperglicemiante es un paciente que tiene un buen nivel de leptina y de adiponectina. Ahí está la diferencia entre los dos tipos de pacientes obesos. Muy bien, dejemos el tejido adiposo y nos vamos a las complicaciones. Hay de dos tipos, complicaciones agudas y crónicas. Las complicaciones agudas, ustedes las van a ver en su conversatorio, en su práctica, pero algo les mencionaré. Por ejemplo, ahí tienen la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico y hiperosmolar. O sea, son dos tipos de complicaciones agudas que puede tener un paciente diabético. La cetoacidosis diabética, ya lo dije al comienzo, se presenta con mayor incidencia en el diabético tipo 1. Y tiene una triada característica. ¿Qué cosa es? Hiperglicemia, presencia de cuerpos cetónicos en sangre, cetonemia y acidosis metabólica. Es una triada. Cada una de estas características, hiperglicemia, acidosis metabólica y cetosis, puede ser producida por otras causas, ¿no? Por ejemplo, en el ayuno puede haber cetosis también, pero cuando junto a las tres, ahí sí estoy hablando del estado de cetoacidosis diabética. Entonces, ¿en qué recae la fisiopatología de la cetoacidosis diabética? Bueno, tiene en común también características como el estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿no? La característica en común es de que hay disminución de la acción de la insulina, aumentan las hormonas contrarreguladoras, o sea, cortisol, hormona de crecimiento, glucagón, etc. Y como consecuencia de este habrá neoglucogénesis o glucogenólisis. Muy bien, entonces fíjense, normalmente a nivel mitocondrial, ustedes saben, se produce la fosforilación oxidativa. Cuando se está consumiendo ácidos grasos, se está produciendo el fenómeno a nivel de la mitocondria de la metoxidación, que está produciendo ¿qué cosa? Acetilcoenzima A, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos que recordar bioquímicamente antes de centrarnos en la cetoacidosis diabética? Que cuando una célula quiere producir más bien ácidos grasos, que propiamente intervendrá para el almacenamiento de tejido adiposo, eso normalmente lo hace una enzima. Ustedes deben de fijar su raíz ahí de bioquímica, que es la malonilcoenzima A. Ahí está. Síntesis de ácidos grasos. Pero ¿qué pasa? Porque esto ya está cambiado con la fisiopatología. ¿Qué pasa en el paciente que tiene cetoacidosis diabética? En el paciente que tiene cetoacidosis diabética, la malonilcoenzima A está reducida. Entonces se va a invertir y ya no se va a sintetizar ácidos grasos para su almacenamiento. ¿Y por qué era importante también recordar a la malonilcoenzima A? Porque la malonilcoenzima A normalmente inhibía la activación de la carnitina. Ustedes saben que interviene en el transporte de los ácidos grasos en la mitocondria para su beta-oxidación. Y si yo hago más beta-oxidación, produzco más acetilcoenzima A. Entonces, ¿qué pasa cuando en la diabética, al reducirse el malonilcoenzima A, entonces ya no se inhibe a la vía de la carnitina, específicamente la carnitina acetilpalmitoideferasa. Entonces, por lo tanto, aumentará la vía de la carnitina, se va a transportar más ácidos grasos a la mitocondria para detoxidarse y se va a producir más acetilcoenzima A, que cuando este mecanismo está acelerado, finalmente se producen cuerpos cetónicos. Entonces, ahí tienen la explicación fisiopatológica de por qué se producen más cuerpos cetónicos en una cetoacidosis diabética. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar acá? Miren, acá estamos diciendo que estos dos tipos de complicaciones agudas, cetoacidosis diabética y estado hiperglicémico molar, tienen en común algunas características, ¿no? Habíamos dicho que hay un defecto de forma global genérica de la insulina, pero acá ya hay que marcar una diferencia. En la cetoacidosis diabética, la insulinopenia o la deficiencia es absoluta, ¿no? Y ya vuelvo a repetir que cuando tú no dispones de la insulina, además de tu neoglucogénesis y glucogenólisis, activarás la vía lipolítica, ¿cierto?
Y al activar la vía lipolítica, entonces vas a desplazar más ácidos grasos y por lo tanto al final se van a betoxilar y producir más cuerpos cetónicos. Por eso esto al final fisiopatológicamente inclina para el lado de la cetoacidosis diabética. En cambio, si tú tienes todavía una reserva de insulina, tendrás insulinopenia relativa y por lo tanto no se verá tan incrementado la vía lipolítica. Se puede encontrar un poco de cuerpos cetónicos, pero no va a predominar, ¿cierto? Y por lo tanto no se inclina hacia la cetoacidosis diabética, sino más bien se inclina a otro estado, en la que más bien predomina, por estos mecanismos, la hiperglicemia. Al predominar la hiperglicemia, en este caso, la neoglucogénesis o la glucogenolisis, se va a producir glucosuria y la diuresis osmótica y deshidratación al final me va a generar como consecuencia de la pérdida de agua que se concentre el sodio. Y al concentrarse el sodio, aumento mi osmolaridad. Por eso es que se llama síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que también tiene sus características. El síndrome hiperglicémico hiperosmolar, fíjense que tiene más glucosa, más hiperglicemia, más de 600, y aumenta en efecto la osmolaridad, ¿no? Que ustedes deben de recordar de fisiología que la osmolaridad es hasta 300 y acá está más de 320. Esto es lo que antiguamente se le decía, por ejemplo, coma diabético, porque el paciente cuando se incrementa su osmolaridad tiene trastornos de la conciencia. Y acá lo que estamos viendo es la cetosis diabética, que ya habíamos dicho, el pH menos de 7.2 por lo general, la presencia de cuerpos cetónicos, como estamos viendo aquí, en sangre o en orina, y finalmente la glucosa que tiene que estar por encima de 250, y ahí está la triada. En el estado hiperglicémico hipermolar, mientras más incremente la osmolaridad, como están viendo acá en las ordenadas, más se comprometerá el estado de la conciencia, agitación, estupor, bueno, somnolencia, estupor y finalmente el coma, ¿no? Actualmente ya no se le denomina coma diabético porque esto es solamente un espectro de la manifestación, ¿no? El paciente podría estar en estupor o en somnolencia o agitado. Por eso es que simplemente decimos estado hiperglicémico hiperosmolar. En cuanto a las complicaciones crónicas, bueno, depende de muchos factores. Hay cambios hemorreológicos, como por ejemplo que son competencia de la circulación, los productos de glicosilación avanzada, hay estrés oxidativo y la glucolipotoxicidad, ¿no? De los cambios circulatorios, hay que recordar que la circulación y el flujo depende del radio de un vaso, de la perfusión y de la viscosidad. ¿Qué pasa en un paciente diabético? Al haber menor deformabilidad eritrocitaria, se va a afectar su viscosidad, por ejemplo. Se incrementa la agregación plaquetaria y por lo tanto así se afecta el flujo sanguíneo adecuado. Los productos de glicación avanzada, hay que fijar un concepto que cuando hay hiperglicemia se va a producir una reacción no enzimática. Esto es lo que ustedes tienen que subrayar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo glucosa y la glucosa se une a una proteína que muy bien se puede unir, ese tipo de vinculación que existe en la comunicación intercelular normalmente es del tipo enzimático. O sea, por ejemplo, existen glicosiltransferasas. Sin embargo, en la enfermedad de la diabetes, esta hiperglicemia hace una reacción no enzimática, o sea, no es medida por glicosiltransferasas, y por lo tanto, al reaccionar con los grupos proteínas, por ejemplo, la parte amino, ya sea la base de Schiff, o si ya alcanza un producto de acción temprana, se le llama producto de Amador. Por ejemplo, si involucra la hemoglobina, es que tenemos la hemoglobina glicosilada, por ejemplo. Muy bien, en cuanto a las sustancias reactivas de oxígeno, miren, por varias formas es de que la hiperglicemia fomenta la presencia de radicales libres, ¿no? Uno es por los mismos productos de glicación avanzada, que estimulan al factor nuclear kappa beta, que es el factor proinflamatorio. Por otro lado, aumenta el sorbitol, que disminuye el mioinositol y por eso se va a depletar el NAT, que lo requerimos como antioxidante. Por otro lado, aumenta el diacilglicerol, que este más bien fomenta el incremento de calcio intracelular. O, por otro lado, la vía de la fructosa 6-fosfato, que estimula la vía de las hexosaminas. Esta vía normalmente vincula a depósito de colágeno, de matriz intersticial. Todo lo que queremos explicar de fibrosis en fisiopatología puede estar incluido esta vía en diabetes. Entonces, los radicales libres hay de dos tipos, unas sustancias derivadas del oxígeno, como están viendo acá, ustedes ya lo conocen, el anión superóxido, que luego cambia a peróxido de hidrógeno,
y el peróxido de hidrógeno que puede cambiar luego a radical hidroxilo, ¿no? Para evitar esto hay antioxidantes, como están acá, ¿cierto? Las la superóxido dismutasa, como estamos viendo acá, por eso es bueno recordar al cobre, al manganeso, al zinc, que normalmente bloquean este efecto, o la catalasa, ya para degradar al peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, estos son los radicales libres derivados del oxígeno, pero hay otros que son los derivados del nitrógeno, que son, por ejemplo, acá, el peroxinitrito o luego la nitrotirosina, ¿no? Entonces, al final estos oxidan y alteran toda la arquitectura en la que se encuentran, ¿no? Ya sea de proteínas, etc. Muy bien, hablemos de algunas complicaciones microvasculares como la neuropatía diabética. ¿Por qué es una neuropatía diabética? Bueno, uno de los mecanismos explicados es la vía del poliol. Por la vía del poliol, yo sé que a partir del sorbitol se reduce el mioinositol. Al reducirse el mioinositol, voy a reducir la cantidad de sodio, potasio, ATPase, que normalmente interviene en la conducción neuronal. Y por lo tanto, se va a reducir el transporte axonal y ese es uno de los factores por los que puede haber neuropatía diabética. Otra razón es porque se puede glicar, nuevamente la palabra glicación enzimática de las proteínas, en este caso de la mielina. Y otra razón que ya ustedes también deben de investigar es el compromiso del vaso nervorum. Otra razón es la deficiencia propiamente de la producción de acetilcoenzima A, ¿no? Para la producción de neurotransmisores, como la acetilcolina. La neuropatía se va a manifestar ya sea desde el punto de vista sensitivo, motor o autonómico, porque los pacientes pueden tener características como la gastroparesia diabética o la diarrea. En el caso de un pie diabético, que lamentablemente acaba en la amputación de los pacientes, justamente interviene la neuropatía en las tres vías, ya sea autonómica, la sensitiva o la motora, ¿no? Cuando es compromiso autonómico, por ejemplo, habrá anhidrosis, porque no hay una buena inervación a nivel de las glándulas sudoríparas, la clase seca produce fisuras y eso favorece la infección. Desde el punto de vista sensitivo, ¿qué es lo que pasa? Miren, cuando una persona está de pie, normalmente inconscientemente cambia de posición, ¿cierto? En el paciente diabético, al tener neuropatía sensitiva, no tiene ese umbral de percepción que normalmente le indica que cambie de posición y por lo tanto empiezan a haber posturas viciosas, o sea, posturas que empiezan a generar deformabilidad de algunas estructuras que soportan el peso, como las articulaciones, y por eso se induce un tipo de osteopatía. Se va a deformar el pie. Y esto al final me va a llevar a una úlcera. Y la neuropatía motora, porque no hay una buena inervación, atrofia muscular. Entonces, todos estos factores, por ejemplo, influyen en el pie diabético. Y desde el punto de vista vascular, bueno, tanto se afecta la microcirculación como la macrocirculación, y por lo tanto, al final se puede producir gangrena, ulceración, y al final tenemos lo que lamentablemente vemos en los pacientes, ¿no? Otra complicación microvascular es la oftalmopatía diabética, que hay dos tipos. Retinopatía, bueno, la forma de comprometerse el ojo puede ser múltiple, ¿no? El paciente puede tener glaucoma, puede tener cataratas, que en realidad es la complicación más frecuente, o esta de acá que estamos viendo que es la retinopatía diabética, ¿no? Se compromete la retina, ustedes saben que normalmente es vascularizada la retina, y si estamos hablando de un daño microvascular, entonces se van a generar zonas de infartos, de isquemia, etcétera, y como consecuencia de eso se va a generar un mecanismo de angiogénesis. Al producirse angiogénesis, ya proliferación anómala de los vasos sanguíneos, por eso di el término de proliferativo, eventualmente puede producir una ruptura, sangrado, como estamos viendo acá, hasta desprendimiento de la retina. Y finalmente, ya para terminar, la nefropatía diabética. Fíjense que la diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal en el mundo, hoy por hoy también en nuestro país, infortunadamente, ¿no? Un paciente con nefropatía diabética atraviesa diferentes estados de su enfermedad, lo que tiene en común es pérdida de proteínas, desde la parte microscópica, o sea, desde la microalbuminuria hasta la macroalbuminuria o incluso hasta el rango nefrótico. Un paciente con nefropatía diabética puede atravesar todos esos estadios. Entonces, fisiopatológicamente, lo que vamos a encontrar es hiperfiltración, hay microalbuminuria, hay inflamación crónica y recuerdo que hemos dicho que puede haber depósito de colágeno e intersticios, lo vemos acá en la nefropatía diabética y por eso vemos fibrosis intersticial
y glomerulosclerosis, ¿ok? Cuando yo encuentro nefropatía diabética, que es una enfermedad microvascular crónica, ya los pacientes tienen también al mismo tiempo retinopatía. Hay una asociación ya por el tiempo de cronicidad que tienen los pacientes. Entonces, estos son los cambios que yo voy a encontrar. Acá tengo un glomérulo normal, ¿cierto? Las tres capas están presentes, etcétera. ¿Qué pasa en el paciente con nefropatía diabética? Bueno, hay glomerulosclerosis, hay una hiperplasia de estas células mesangiales, que normalmente tienen una función de degradación y eliminación de las sustancias extrañas. Hay una expansión de la matriz mesangial, que normalmente se va a asociar a fibrosis. El podocito, miren, está viendo ya sus características, incluso se esfacela y se pierde, puede haber hasta podocituria. Y la membrana basal, acá más bien ahora está engrosada. Hay un engrosamiento también de la membrana basal. Cuando se producen estos cambios, se pierde la capacidad de la barrera y por lo tanto habrá proteinuria o desde el punto de vista microscópico, microalbuminuria. Entonces, la albúmina, ojo, también se puede glicar y esto también favorecer el proceso proinflamatorio, puesto que va a actuar como una sustancia antigénica. Entonces, miren, podemos agregar a esto, ya que estamos hablando de la fibrosis, al factor de crecimiento transformante beta, ¿no? El factor de crecimiento transformante beta puede ser en efecto estimulado por los productos de digestión avanzada, por la diacilglicerol, la proteína C, las exosaminas, los radicales libres, y el factor de crecimiento transformante beta va a favorecer, al fin de cuentas, la fibrosis, como depósito de colágeno de matriz extracelular, colágeno que no puede degradar como el tipo 1 y el tipo 3, ¿no? Y en la nefropatía diabética, estos productos de glicación avanzada justamente van a actuar en un tipo de receptor especial que se encuentra en el podocito y que ahí también va a generar cambios fisiopatológicos, ¿ok? Estos receptores de los productos de glicación avanzada también van a generar aumento de las sustancias reactivas de oxígeno. Esto se encuentra principalmente en el podocito y va a generar apoptosis podocitaria. Y eso normalmente tiene implicancias, puesto que no se puede restablecer la replicación del podocito. Entonces, esto es la nefropatía diabética, en resumen, ¿ya? Hay diferentes factores que promueven la hiperglicemia. Estos factores, a su vez, como vemos acá, van a promover el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Los productos de glicación avanzada tienen y actúan en este receptor que se encuentra en el podocito, que va a activar el factor nuclear kappa beta. Por ejemplo, se va a estimular esta molécula quimiotáctica y esto va a generar mayor llegada de células proinflamatorias. Miren acá, este es el podocito que normalmente se ancla con esta integrina que también está reducida y por lo tanto al final se pierde y habrá podocituria. Le agregamos también de que también se va a estimular esta molécula, que es una molécula angiogénica, el BEF, pero que en este caso lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad vascular y por lo tanto eso favorece la filtración de albúmina. Albúmina, que a su vez también se puede glicar y inducir más como refactor antigénico, mayor llegada de células proinflamatorias. Entonces acá están todos los factores de la nefropatía diabética, solo podríamos agregar que también hay un circulatorio, cambios en la viscosidad, y por lo tanto todo esto al final confluye para la microalbuminuria. Muy bien, eso sería entonces la revisión de fisiopatología de la diabetes mellitus. Siempre a veces me olvido de mencionar esto, pero ustedes pueden solicitar la inscripción a este grupo donde normalmente están todos los alumnos que han atravesado el ciclo y es una buena forma de comunicarnos cuando eventualmente se haga una convocatoria para hacer un trabajo de investigación, como normalmente se ha desarrollado con varios grupos de sus ex compañeros. Muy bien, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?